Junto a la abierta ventana reposa tu bastidor, mostrándonos la belleza de tan preciosa labor. A la sombra del parral se oyen risas de mujer que comienzan la tarea de calar en el mantel. Conversaciones ligeras, sin la vista levantar. La aguja, hebra tras hebra, entra y sale sin parar. Manos ágiles como alas van hilvanando dibujos, arañones, cruces, randas, productos del mismo embrujo. Cala, cala, caladora, como tu madre y tu abuela. Cala, cala, caladora, enseña a la más pequeña. El mundo agradecerá artesanía tan nuestra. Con tu esfuerzo lograrás que la tradición no muera. El calado, muy a pesar nuestro, no es de origen canario. El calado llega a España desde Flandes, que era una colonia española, y después de la conquista lo traen a las islas los colonizadores. Aquí en las islas sigue avanzando, se crean técnicas nuevas y se crean modelos nuevos. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empieza la parte fuerte de exportación de lo que es el calado, la roseta principalmente. Luego se suman alemanes, se suman franceses y se crean principalmente empresas alemanas e inglesas que son las que exportan todo el calado. Y llegó a ser una ayuda bastante importante dentro de, sobre todo la zona de medianía, digamos, de la sociedad de medianía. Fue un trabajo bastante importante y una ayuda económica que ayudó mucho a la familia. Con el aumento de la demanda por parte de los ingleses, principalmente ingleses y alemanes, se crea una mini industria donde hay una jerarquía, que estaban las repartidoras, estaban las marcadoras y estaban las caladoras. Primero empezamos con el calado, no con asociación, sino los montañeros recordaron que iba a perder el calado de Fania y entonces pensaron en recuperarlo, digamos. Y estuvimos buscando en todo sitio y no había. Y cuando íbamos por la iglesia vieja, le dije yo a la presidenta de los montañeros, no busquen más, que yo enseño a calar. Lo que ella se echó a reír y me dijo, ¿has hecho de todo? Le hice pescadora, he hecho para el cabildo, he hecho de todo. Dice, solo te falta ser de profesora. Digo, bueno, pues si hay que hacerlo, se hago. Empezamos a trabajar y a los 15 días así, empezamos con 7 mujeres. Pues empezó a apuntar gente y tal, que nos vimos cuando se hizo la asociación, 30 y pico. Aquí se vive estupendamente bien, todas van a hacer sus puntos y sus cosas, algunas ya ni me pregunto, entran por la puerta y salen y yo sí la he hecho un ojito y tal vez están allá, el otro día había una allá en el lado allá y le dije de aquí, digo, ahí tienes un fallo. Dice, ¿cómo vas tú a ver el fallo de ahí allá? Digo, sí, en la tercera vuelta tienes un fallo. Señor, sí es verdad. Me siento muy orgullosa de representar a Fania y decir, es el calado de Fania, porque te voy a decir una cosa, este calado es el calado más vasto que hay en la isla, no solo en la isla, en las 7 islas que se cala, el calado más vasto es el de Fania, porque no es sino de nudos nada más, y es el más vasto. Pero es el que nosotros tenemos en el pueblo y el que se ha hecho toda la vida y el que no queremos perder. Después tenemos, mira, el calado tiene una cosa especial, que es la aguja, que tiene que ser especial, la aguja y el nudo del calado. Ese tiene que ser, el nudo nunca se remata, se sigue trabajando con nudo, nunca se remata el hilo. La aguja es especial porque no tiene punta. Si la aguja tuviera punta y se pica uno, cuando salta sangre se mancha el mantel. Mi tía Mela me decía a mí que en la casa calaban hasta las arañas, porque ahí se sentaba todo el mundo a calar por la noche, porque se mandaban los manteles para Cuba. Entraban los barcos por los roques
y traían la tela. Y entonces ahí le encargaban, pues tal vez 10 sábanas y 4 manteles y eso. Y mi tía, entre mi tía y todas las hermanas y todo eso, lo calaban. Y cuando veían venir el barco, bajaban para abajo, llevaban el calado y le daban el dinero. Y ahora ya, pues mira, hay montones de cosas, hay pañitos, hay cojines, que eso no se calaba antes, delantares, que tampoco se calaban nada, eso no se conocía, bolsillos, blusas sí se calaban antes, ¿eh? Se calaba muchísima blusa, sí, pero en una tela muy finita, que yo no sé cómo mi tía sacaba las hebras allí, pero sí, yo no, blusas no calé nunca. Yo iba a lo fácil y a lo que dejaba dinero. Después de soltera, de que empecé a calar, pues eso, que iba mi novio a enamorar y cuando él se ponía a hablarme, yo durmiendo, porque como calaba por la noche, después, pero claro, pasaba muchísimo sueño y él iba a enamorar y yo, mientras él hablaba, yo dormía. Era como un arrullo. Para el que tiene una enfermedad como la mía, lo mejor que hay es no dejar caer. El mantel de la iglesia, yo me sentaba y yo sabía que me estaba muriendo porque yo me miraba las manos y yo tenía manos muertas. Yo bajé muchísimos kilos, llegué a pesar 45 kilos. Y yo me miraba y decía, San Joaquín, tienes que ayudarme a terminar el mantel, porque si no me ayudas a terminar el mantel no se te va a poner en la iglesia. Y ahí superé y seguí, y en otras cosas y así he ido saliendo. Siempre he dicho que en Fania se caló muchísimo. No dio mucho dinero, pero sí se compró mucho pan. ¿Sabes qué quiere decir, no? Se mató mucha hambre con el calado. Se compró mucho pan. El aspecto económico nunca se ha pagado el trabajo que se hace. Hoy está más considerado porque, bueno, llega el boom del turismo de los años finales de los 60, los 70, y eso fue un arma de doble filo. Al haber más demanda, necesitaban más mano de obra. Al estar mal pagado y haber más demanda también de mano de obra en los hoteles, las caladoras en su momento no enseñaron a las hijas para que no siguieran trabajando en eso, que estaba mal pago, y se fueran a trabajar a los hoteles. Entonces, había mucha demanda y poca mano de obra. La Roseta nace en Canarias. No se sabe exactamente en qué isla, ni el año tampoco, pero sí se sabe que fue entre mediados finales del siglo XVI. Los motivos eran lo que llamaban soles de Salamanca o soles del Casar, que eran unos trabajos que se hacían de deshilados. Volvemos otra vez al origen del calado. Se sacaban los hilos en las telas de lino muy finas y se bordaban en las esquinas, se armaba una urdimbre de forma radial y eso se iba bordando con la aguja, pero iba sujeta en la tela. Y se cree que en una escasez de tela, las caladoras se le ingeniaron para sacar esos motivos circulares montados en alfileres. Entonces eran conocidos por soles. Ya luego, a partir de ahí, pues ya cada una fue cogiendo su camino, se crean modelos nuevos en rosetas, las caladoras, pues según iban trabajando, iban investigando, iban sacando modelos nuevos que era pura matemática. En el instituto, en el Viera y Clavijo, conseguimos una asignatura que los alumnos escogían, que era, se llamaba EATP, una cosa así. El caso es que le ofrecimos a los estudiantes el taller de matemáticas. Y en ese taller de matemáticas no pretendíamos hacer más de lo mismo, es decir, más matemáticas, sino que el objetivo fundamental era utilizar las matemáticas para conocer mejor el entorno. Y dentro de ese contexto, pues a un equipo de estudiantes le ofrecimos, otra compañera, Lola de la Cova y yo, el estudiar las matemáticas que podía ver en los calados, en las celosías, es decir, una serie de elementos que son cotidianos, que están ahí, que lo ve todo el mundo, pero en muchos casos pues, se desconoce la matemática que hay detrás o ni siquiera se sabe que ahí hay algo de matemáticas. Y ahí nació la idea y ahí salió el trabajo que hicimos. El trabajo fue muy bonito porque hicimos un trabajo de campo que nos permitió conocer un mundo que nosotros desconocíamos por completo, tanto los estudiantes como nosotros, ¿no? Que fue el mundo de las caladoras. Y digo caladoras porque en todo el tiempo en el que hicimos el trabajo de investigación no conocimos a ningún calador. Todas eran mujeres. Nuestro objetivo era conseguir muchos modelos de calado.
y una vez que tuviéramos esos modelos de calado, pues tratar de estructurarlos matemáticamente. Ese era el objetivo. Entonces, como dijo alguien que hizo una presentación una vez, dice, aquí han ganado los dos, han ganado ustedes porque han conseguido poner de relieve estas matemáticas y han ganado los calados porque detrás de esos calados hay matemáticas. Y luego nos quedamos sorprendidos al ver cómo personas, que algunas de las cuales se nos confesaban analfabetas, entendían perfectamente las estrategias matemáticas que allí había, ¿no? Es decir, que una de las grandes sorpresas fue cómo estas personas, como yo les decía, saben matemáticas sin saberlo. Es decir, manejan conceptos matemáticos que además con un rigor bastante claro, ¿no? de cómo hacían. Si ustedes se fijan, verán que aquí hay una figura que se va repitiendo, que justamente es lo que hace este calado. Ahora bien, si esta figura aparece aquí simétrica y deslizada, entonces aparece otro calado que es este, que responde a ese modelo geométrico. O dicho al revés, este calado es de este grupo de friso. Entonces, decía como curiosidad que de este modelo precisamente hasta este trabajo no existía ningún calado y que a partir de este trabajo fue cuando empezaron a aparecer. Aquí, como vemos, lo que hay es un eje de simetría horizontal y vemos como el módulo se va repitiendo por traslación, lo mismo que en este calado. ¿Ven? Hay un eje de simetría horizontal y vemos un módulo que se va repitiendo exactamente igual. Es decir, que es trasladar estos elementos matemáticos que están aquí y de los que solamente se pueden hacer 7 grupos, con lo cual cualquier calado que uno tenga pertenece a uno de estos 7 grupos de friso. Y esto sería, simplificando mucho como es natural, pues el fundamento matemático, o dicho al revés, las matemáticas que fundamentan el mundo de los calados. El calado hasta hace nada, pues le hablabas a alguien de calado, de rosetas, y era el clásico tapetito para la mesa, para la mesita de noche, la mantelería y las toallas del baño que no te dejan nunca secarte en ellas. Entonces, eso era la idea que se tenía del calado y de la roseta. Gracias a Dios eso ha ido evolucionando. De hecho, la artesanía, la definición de artesanía es un objeto que se fabrica para el uso cotidiano con un mínimo de herramientas. Y a eso se ha ido evolucionando en todas sus variedades, dependiendo del uso que le vas a dar y la necesidad que tienes en el momento. Pues el calado igual, el calado empezó siendo ropa de iglesias y de mantelería principalmente y de ajuares, hasta que actualmente pues hay una diseñadora de joyas que está bastante actualizada, que es Carmen Díaz, que ha llevado lo que es el trabajo de calado a la joyería. Y es una novedad. La que estaba siempre alongada en el bastidor mirando cómo se elaboraba el calado era yo. Y según me cuenta mi madre, con 5 añitos ya yo estaba sentada en el bastidor calando. Me inspiró que yo dejé mi formación a lo que me he dedicado. Estuve 23 años trabajando como higienista en diferentes clínicas dentales y llegó un momento en que me cansé. Y a partir de esa necesidad de que tenía que seguir llenando la nevera de casa, surgió, ¿y si le hacemos le damos una vuelta y cambiamos un poco el tema del calado? Porque estando en clases, la profesora decía que desde el Cabildo le pedían que hicieran algo diferente con el calado canario. Y la profesora me decía, dice, que le contestaba a los del Cabildo, pero si hacemos ropita de bebé, hacemos delantares, hacemos los caminos de mesa y demás, ¿qué más quieres que innovemos? ¿Qué más cosas nuevas? Y yo era así pensando, yo decía, el Cabildo quiere otra cosa diferente, más moderna, más actual, otra cosa. Y ahí empezó mi cabeza a dar vueltas a ver el qué. Y el qué fue que empecé cambiando los hilos. Yo cuando vi el primer mantel en el cual las flores principales, el entramado era con el hilo de algodón, pero las flores que elaboré con el hilo dorado, digo, bueno. Esto es otra historia. Esto es otra historia. Y por ahí empecé a darme cuenta de que el calado cambiaba totalmente con cambiar el hilo, nada más con cambiar el hilo, ya era otra historia. Yo me dedico a esto, es mi empresa, es mi marca y es mi empresa. Ha costado, cuando estaba por norma una marca para que camine son de 2 a 3 años. Sí, efectivamente, a los 2 o 3 años, entre 2 y 3 años ya la marca estaba consolidada. Llegó la pandemia
y fue volver a empezar otra vez de nuevo. Pero gracias a que estaba consolidada, después el recomienzo, el arrancar nuevamente fue más llevadero. Pero en mi caso sí se paran, el stand, tengo ya como una seña de identidad, un mismo tono del color del stand, tengo diferentes modelos de mesas donde mostrarlo según donde se realice el evento y funciona, y funcionó. Los materiales que utilizo son las estructuras de plata para crear la joyería, que es la mayoría de las ventas que yo hago. Luego hago colaboraciones con otros compañeros artesanos para crear decoración, como las bailarinas, son figuras de papel y después yo la falda de la bailarina es un pequeño mantel que se lo adapto a la cintura de la bailarina para crear decoración. Ahora mismo tengo aquí un pedido que tengo que entregar un calado de un drago, hago las flores de los manteles en diferentes estructuras, sobre todo en joyería. Y después tengo mis propios diseños que son la silueta del Teide con el sol y el drago, dico. Todo depende del hilo. La misma flor, la misma estructura en la misma flor. Según el hilo que utilice, puedo tardar hasta más del doble del tiempo entre un hilo que es cómodo de elaborar y otro que es una tortura china, pero que queda tan bonito que yo lo sigo utilizando porque soy masoquista. Entonces, cuando empiezo a hacer pendientes, tengo que estar muy tranquila, muy estable. Empiezo el primero y automáticamente empiezo el segundo. Yo no puedo empezar un pendiente y el segundo me voy a almorzar y luego regreso. Si empiezo el primero, tengo que hacer el segundo automáticamente detrás, porque cuando hago el primero voy contando las vueltas que le voy dando, porque según es el hilo, según cómo estoy yo trabajando, según la fuerza que le estoy haciendo, la presión, lo que sea, pero tienen que hacerse al mismo tiempo para que queden los pendientes lo más simétricos posible. Y eso que depende del hilo. Del calado tal cual tradicional como lo hemos conocido hasta ahora, es que es muy monótono, muy lento el proceso de elaboración, es agotador para la vista, para la espalda. Mira las manitas cómo van de la artrosis, por ejemplo. Entonces no sé hasta qué punto podrá seguir en el tiempo, pero mayoritariamente lo tienen como hobby, como entretenimiento o porque mi madre lo sabía hacer y yo quiero aprender a hacerlo. Me nombraron miembro honorífico y además, como digo yo, desde que entré por la puerta siempre se me ha considerado como uno más de la casa y es algo que siempre me he encontrado muy en familia en esta asociación y ver el avance que han dado, porque yo no fui de los primeros, pero llevaba muy poco tiempo cuando yo empecé a dar clases aquí con ellos y ves los avances, digamos, desde sus inicios que empezaron por una simple representación, bueno, simple, una representación en un evento que se hizo para las fiestas del Tagoror, creo que fueron, con los montañeros de Usapa, a que el año pasado les concedieron el Gánigo por su labor como rescate de estos trabajos. O sea, que algo bueno han hecho y yo me siento muy contento de eso, que me hayan acogido. La parte más gratificante es, como digo, cuando tiendes la vista y ves toda la gente que ha aprendido y te sientes orgulloso de sacar gente que trabaja bien, que pone empeño, y ves una cantera ahí bastante importante. Cuando te vas por una feria y miras un puesto y ves que es un alumno tuyo que ha tenido el carnet de artesano y que está ahí batallando ya en la artesanía, eso para mí, o sea, me da más orgullo que los trabajos que hago yo mismo. Pues las 3 palabras que me da el calado serían añoranza, Paciencia, gratitud, sabiduría alegría. y matemáticas. Para mí calar, maravilloso. Es bonito, ¿cómo te diría yo? Se te quita el estrés. Te pones a calar, te olvidas de todo. Hasta del marido. ¿Qué aporta este taller a mi vida? Sí. Me ha ayudado mucho, me ha dado muchos problemas, ¿eh? Me ha dado muchísimos problemas. Muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo me siento satisfecha por lo que veo que han aprendido.